Tardes con todos, continuando en este ciclo de conferencias organizados por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, dentro del curso de Analista de Comercio Exterior. Hoy vamos a revisar el tema de inteligencia de mercado en el exterior, de un producto obviamente con perfil exportador, y vamos a trabajar la matriz del índice de atracción. Dentro de inteligencia de mercados en el exterior, básicamente nosotros contamos con una serie de, no solamente de índices, sino de estructuras y matrices que nos permiten tomar la mejor decisión de una elección óptima de mercado a nivel de demanda interna aparente, ¿no? Y que nos va a permitir poco a poco ir cerrando el nicho de mercado al que queremos dirigirnos. La última conferencia estuvimos revisando también otra matriz importante, muy genérica a nivel demanda potencial, hoy centrada lo que es demanda interna aparente, y vamos a revisar mucho más a profundidad. Vamos a añadir, mejor dicho, algunas variables que no se toman en cuenta cuando hablamos de investigación de mercado a un nivel de demanda potencial. Y esto debido a que conforme vamos aplicando inteligencia comercial en sus distintos índices o matrices, lo fundamental o lo principal es básicamente qué podemos llegar a encontrar con respecto al objetivo de nuestro proyecto. En esta oportunidad que vamos a revisar el índice de atracción en líneas generales y a manera de resumen, para avanzar rápido con el tema del caso, es que justamente nosotros queremos saber qué tan atractivo es nuestro producto en una terna de países, ¿no? Nosotros ayer, en la última conferencia, revisábamos y hacíamos una evaluación de criterios, ¿no? En base a distintas variables. Sin embargo, ahora queremos saber si nuestro producto es atractivo en una terna de países, ¿no? Y así como existe el índice de atracción, existe el índice de competitividad y también el tema de la segmentación, que finalmente va a llevar a aterrizar básicamente en elegir un segmento específico. Bien, entonces vamos a empezar rápidamente porque lo que tenemos para el trabajo el día de hoy es desarrollar dos matrices, una matriz genérica, una matriz a manera de resumen, que nos va a permitir también tomar en cuenta cuál es el mercado más óptimo para un producto con perfil exportador. ¿Ah? Ok, entonces vamos a revisar rápidamente cuáles son los factores que incluye este índice de atracción. Yo primeramente, como les estaba comentando, y quería volver a hacer hincapié en esto, el índice de atracción muestra, el resultado del índice de atracción, nos muestra qué tan atractivo puede ser nuestro producto en un mercado de destino. ¿Y por qué queremos conseguir, o qué queremos conseguir con esto? Nosotros podemos tener una cierta terna de países, los cuales fueron en un momento determinado sometidos a ciertos criterios de evaluación muy genéricos, los que nos permitió elegir un país ganador, como lo vimos en el caso en la última conferencia. Sin embargo, en la conferencia del día de hoy, en el caso del día de hoy, vamos a ampliar las variables, pero nos vamos a dirigir claramente a lo que viene a ser entornos, porque todo el entorno del mercado o de los posibles mercados de exportación nos va a poder identificar si somos atractivos o no. A diferencia de lo que se revisa cuando hacemos un cuadro de evaluación de mercados, que es mucho más genérico, identificamos una cantidad mínima de variables que nos permite conocer el panorama. Cuando hablamos de índice de atracción y queremos saber qué tan atractivo es nuestro producto, vamos a desarrollar más variables en cada uno de los factores, porque toda esta matriz se está dividiendo en factores. Ahora, ¿cuál es el objetivo de hacer este tipo de trabajo? Tiene que estar adaptado al tipo de producto. Los factores son innumerables. Vamos a revisar los más importantes. Sin embargo, solamente para el caso de esta conferencia, para resolver justamente el caso que estamos planteando, vamos a elegir 3 variables por cada uno de los factores. Como podemos ver, son 6 factores, los que nos permite tener una serie de variables más numérica de la que tuvimos el día de la última conferencia, cuando vimos un cuadro de selección de mercados de exportación. Igual seguimos trabajando en productos con perfil exportador, igual seguimos trabajando con ustedes los proyectos de exportación dentro del curso de analista de comercio exterior,
porque nos va a servir tanto para la gente que trabaja ya en comercio exterior, digamos, personas que trabajan en empresas exportadoras, como personas que están iniciándose en el negocio de comercio exterior en base a la intermediación comercial, digamos, broker internacional o trader internacional. Recordemos algo muy claro, el tema del broker internacional, el tema del trader internacional como parte de intermediario, es fundamental que también desarrolle este tipo de estudios, que también aplique este tipo de estrategias en lo que respecta a inteligencia comercial. Nosotros en CAMEX estamos orientados básicamente a desarrollar de una manera mucho más casuística toda la parte que formaría el trabajo de un analista de comercio exterior, o también puede ser un auxiliar de comercio exterior, o personas que trabajan en comercio exterior directamente, e incluso las que quieren entrar al negocio virando de lo que viene a ser comercio local y convirtiéndose en comercio exterior. Bien, vamos a revisar los factores rápidamente porque queremos enfocarnos en el caso del día de hoy. Queremos que ustedes nos sigan. Camex ha compartido ya con ustedes el material, algunas plantillas en Excel que vamos a llenarlas juntos para que ustedes sepan cómo se aplica este índice de atracción, el cual está formado por 6 entornos importantes, los cuales van a tener también un peso porcentual diferenciado, porque nosotros queremos darle, según nuestro producto o según nuestra terna de mercado o según el nicho que queremos llegar, queremos darle mayor importancia a uno que a otro, ¿no? Pero claramente está identificado con el producto. Tenemos, por ejemplo, el entorno político y legal, ¿no? Ahí hablamos de productos mucho más masivos, aunque podríamos decir que podría aplicar a todo tipo de productos, ¿no? Masivos o selectivos, porque el entorno del mercado de destino, de esta terna de mercado de destino, a nivel político, a nivel legal, nos va a permitir a nosotros conocer un poco cuáles son las normas de juego en esos mercados. Nosotros podemos empezar a hacer y direccionar las exportaciones. Imaginemos que yo sea un broker internacional, identifique unos proveedores, unos productores aquí en Perú, digamos una asociación de caficultores, de orgánicos, o una asociación de productoras para mercados extranjeros. Sin embargo, yo tengo que tener también ese trabajo de una terna y saber en el ámbito, en el entorno político y legal, cómo se están comportando la situación legal, valga la redundancia, y política en los países de destino y ver cuál es el más atractivo. Con respecto al entorno físico, que son unos entornos que tiene menos, digamos, tiene menos peso porcentual cuando queremos darle importancia a todo este marco de entornos, porque el físico básicamente está ligado al tema de la capacidad a nivel país, ¿no? La cantidad de puertos, aeropuertos, extensión territorial. Nos marca una pauta, sí, sobre todo si es un producto de consumo masivo, ¿no? Si se piensa hacer una distribución a nivel país, sí, nos permite el entorno físico saber que, obviamente, un país que tenga una mayor extensión territorial nos va a permitir ubicarnos en distintos mercados. A diferencia de lo que es el entorno sociocultural, que si bien cierto nos marca el tema de la población, en este índice, a diferencia de un cuadro de selección de mercados, en este índice se tiene que enfocar claramente ya en un segmento de edades, ¿no? Si tu proyecto está basado en prenda de vestir de algodón orgánico para niños de 0 a 3 o 0 a 5 años, es bueno que al hacer este índice te dirijas claramente al tema de este intervalo de edades para poder salir a mostrar el índice de atracción y ver los resultados del mismo. Además, también núcleos familiares o ciclos familiares o unidades familiares y que tu producto va de sector o personas solteras, en fin, una serie de características socioculturales que te pueden permitir saber cuál de los países es mucho más atractivo para tu producto. Con respecto al entorno económico, es justamente el entorno que tiene mucho más variables a las que podemos acceder. Sin embargo, y como lo vengo repitiendo, también aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente: ¿qué tipo de producto es el que queremos exportar? Un producto selectivo, sin duda, hay que tener algunas variables con respecto a cuál es el nivel sociocultural, socioeconómico al que te quieres dirigir,
¿no? Y eso está por ingresos de cada uno de las personas a las que te quieres dirigir. Sin embargo, si hablamos de un producto mucho más masivo, que un producto que puede acceder la persona de clase A, así como la persona de clase C o D, podemos trabajar en base a índices de desempleo, porque así una persona tenga un empleo con un sueldo mínimo, puede acceder a tu producto porque es un producto pues, de consumo masivo, que básicamente son los productos perecibles con frutas o productos semiperecibles como la quinoa o la chía. Y justo el caso de hoy vamos a trabajar en base a la quinoa natural, ¿okay? A la quinoa no procesada, porque nos vamos a dirigir a un mercado mucho más masivo. Y al igual el tema del PBI, ¿no? No todos los per cápita, no todos los países tienen el mismo PBI per cápita, entonces nosotros nos enfocamos justamente en el que lleve la delantera. Será pues uno de los entornos que tengan más características. Vamos a elegir 3, que son las principales, al igual que el entorno medioambiental. Y el entorno medioambiental, que hace unos años atrás no tenía tanta importancia, ahora le está tomando protagonismo porque los países se están preocupando mucho con respecto a cuál es el impacto directo del producto que queremos exportar o el producto que ellos importan, compran de distintos países, y cuál es el impacto social y medioambiental que puede perjudicar. Y eso está obviamente ligado al tema de los envases y embalajes, porque estos tienen que ser y tienen que tener materiales para ser 100% reciclables. ¿Okay? Aparte de brindar la información y todo ese tema, es importante que los materiales ayuden a posicionar el producto como un producto amigable, ¿no? Y a esto de la mano va con distintas certificaciones que acompañan al producto. Entonces, un país que tiene el entorno medioambiental mucho más desarrollado que el nuestro es un país en el que nosotros debemos apuntar. Siempre y cuando tu producto tenga las características que estoy mencionando, que suelen suceder cuando hablamos de productos orgánicos de exportación. Y el Perú actualmente está trabajando muchísimo en la exportación de productos orgánicos. Los productos orgánicos están siendo muy bien catalogados a nivel mundial y ya casi podemos hablar de que Perú ya no está exportando tanto producto convencional y se está enfocando más en los productos orgánicos, que tienen sus certificaciones, además de algunas certificaciones muy específicas por países, digamos Japón, el JAS en Japón, o los productos orgánicos para la Unión Europea, o digamos el Fair Trade para Estados Unidos. Entonces, sin fin, tenemos infinidad de certificaciones y estas van a estar adecuadas al producto, pero también al mercado. Y finalmente, y otro de los entornos que ahora está marcando la pauta es el entorno tecnológico, y esto debido a lo siguiente. Nosotros estamos pasando durante este año un tema de cuarentenas focalizadas por el tema de la pandemia, y eso se está viviendo también en otros países. De hecho, algunos países de otros continentes están volviendo a retomar el tema cuarentenario en sus casas, por ende el tema de la compra por internet ha evolucionado de una manera sustancial y por consiguiente nosotros también tenemos que estar adeptos a poder ingresar a países con un producto diferenciador, pero que este producto se adecue a lo que es el mercado o al comercio electrónico, que es lo que necesitamos, que es lo que tenemos en este momento. Bien, entonces, ¿cuál país será más atractivo? Pues el que tenga mayor comercio electrónico, ¿no? Esa es una de las características. Entonces vamos a revisar. Vamos a revisar rápidamente cuáles son estas... vamos a dividir el trabajo de esta manera. Ya vamos a revisar cuáles son estas características para que nosotros podamos elegirlas juntos y vamos a identificar cuáles podrían ser las principales variables a elegir en cada uno de los factores, ¿no? Vamos a empezar con el factor o el análisis político y legal de un mercado, ¿no? Tenemos aquí el tema del riesgo país, por ejemplo, vamos a revisar todos, vamos a leer todos rápidamente. Riesgo país, índice de gobernabilidad, índice de democracia, corrupción, confianza política, expectativas políticas, inestabilidad política, de riesgo de exportación, riesgo de operaciones, riesgos financieros, tratamiento de inversión extranjera, por ejemplo, conflictos internos, externos, tradición de ley y el orden, regulaciones de contenido y etiquetado, eso también es muy importante,
certificados de calidad requerida, certificados voluntarios también, regulaciones relativas a la garantía y servicios de postventa, alguna destrucción de envase y de embalajes, leyes que regulan los contratos de distribución, leyes y regulaciones que afectan la publicidad y promoción, regulaciones, etcétera. Pero creo que por ser un tema político y legal, creo que nos enfocaríamos en el tema del riesgo país. Y el riesgo país se subdivide en situación política y también en economía externa. Porque tenemos que ver la cara en cara a los países que abastecen a esta terna con referente a distintos productos, sobre todo productos comestibles, perecibles, como es en el caso de la quinoa, que es objeto de estudio en el día de hoy, ¿no? Entonces también podemos revisar esos dos variables que pertenecen al riesgo país, son mínimo tres. Creo que podemos también tener algo muy importante cuando hablamos acerca del el índice de corrupción. Y los índices de corrupción también nos pueden marcar la pauta acerca de cómo o cuál es el comportamiento de esos países, de esta terna de países al cual vamos a aplicar esta matriz, este índice de atracción de mercados. Con respecto al entorno físico, aquí hablamos de extensión y unidades geográficas. Los países se dividen pues en departamentos, provincias, regiones y otros en estados. Tenemos el caso de México, tenemos el caso de Estados Unidos, incluso en Brasil. Y cada estado tiene sus propias leyes, su propia normatividad, su propia legislación. Entonces es importante que veamos a la extensión y al área geográfica como un factor que puede influir en el abastecimiento de nuestros productos, sobre todo cuando este es de consumo masivo. Y después vemos también el tema de los principales puertos, aeropuertos y distancias. Una cosa es el tema de la cantidad de puertos. Si tenemos en la terna a un país que tiene 20 puertos, un país que tiene 40 puertos, un país que tiene 3 o 5 puertos, ya vemos un poco qué menos atractivo es ese país, porque no voy a tener acceso para poder ingresar mucho más rápido. A esto le sumamos el tema de la distancia FOB-Callao a los principales puertos, ¿no? ¿Cuánto tiempo de tránsito existe entre el puerto del Callao y el puerto de Los Ángeles, Estados Unidos, por ejemplo? O el puerto del Callao, o sea, el puerto de Barcelona, si es en caso de España, ¿no? O Hamburgo, que es el principal puerto y una de las principales puertas para ingresar al mercado europeo. Después tenemos otras características, ¿no? Como el clima, orografía, recursos naturales, desastres naturales, y van a poder elegir lo que se acople más a su producto, ¿no? Y en el caso de hoy vamos a trabajar lo que es esta exportación de quinoa orgánica. Quiero que se queden con esa idea, que ustedes pueden elegir y tener un poco más de acceso a otras variables, pero todas van a estar ligadas netamente a lo que tú estás buscando con respecto a tus requerimientos y con respecto al requerimiento de tus productos. Aquí eso es lo fundamental, eso es lo que nosotros queremos buscar. Bien, sigamos con el siguiente factor. El factor económico es el factor, como les mencionaba, que tiene mayor características en área de evaluaciones para ver si qué tan atractivo es un país con respecto a mi producto, ¿no? Y eso está claramente indicado aquí. Tenemos el Producto Nacional Bruto, el Producto Interno Bruto, algunos principales sectores económicos, ingresos disponibles, nivel de ahorro, nivel de desempleo. La tasa de desempleo es importantísima cuando hablamos de productos con características, como lo mencioné, masivo, ¿no? Un producto masivo, el nivel de desempleo nos va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, ingresos por familia, cuando el producto está obviamente dirigido a unidades familiares. Distribución geográfica, grupos sociales, niveles de pobreza. Creo que el tema del PBI, el tema de los niveles de pobreza, el tema de la tasa de desempleo, serían tres variables muy interesantes para hablar acerca del entorno económico y que éste sufra evaluaciones para identificar qué tan atractivo podría ser mi producto. En el caso sociocultural también, al igual que el económico, encontramos una serie de variables y de características que nosotros podemos utilizar claramente para poder hacer una evaluación a través de este índice e identificar cuál mercado es el atractivo. Por ejemplo, el tema de la población, ¿no?
Hay algunas tasas importantes, como la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, que también pueden ser utilizadas como variables de evaluación siempre y cuando estén ligadas a tu producto. Ya dijimos que el tema de evaluación para el índice de atracción va a estar mucho más dirigido al tema de los intervalos de edades a los que queremos llegar y que van a ser consumidores de nuestro producto. Recordemos que una cosa son los consumidores y otra cosa distinta son los clientes. Para ese sector de niños, de bebés, que tenemos que identificarlo, prendas de vestir, de repente alimento de quinoa, como vamos a ver en el caso, hay que saber y diferenciar claramente que el cliente es uno, que vienen a ser los padres, y los consumidores son los niños, que es otra cosa totalmente distinta. Dentro del análisis sociocultural tenemos los aspectos culturales, ¿no? Los factores históricos, creencias religiosas, lenguas y dialectos. Aquí también importante si es que te vas a un sector tan específico como la cultura musulmana o de repente la judía, la católica. Es muy importante que manejes esa información. Por ejemplo, tenemos a la India, un país, el segundo país con mayor población en el mundo. La India, y la India tiene un porcentaje, digamos, un 14% de personas veganas, que son aspectos culturales, dentro de su país. O decir Indonesia, que tiene un porcentaje apreciable, tiene la mayor cantidad de la población de la comunidad musulmana. Entonces, si queremos dirigirnos a esos sectores, es importante que los aspectos culturales sean tomados en cuenta cuando aplicamos este índice de atracción de mercados. Y hay otros aspectos sociales, como tolerancia, diversidad, grado de politización, población, hábitos y costumbres. Podemos tomarlo también, y creo que lo hemos hablado en otras conferencias, que un índice como un hábito o costumbre, por ejemplo, el tema del consumo per cápita de café, o el consumo per cápita de quinoa, el consumo per cápita de snacks, si queremos hacer un trabajo de exportación de snacks, y liderados por Alemania, por cierto, ¿no? O de cafés liderados por eh, Francia, es uno de los principales. Y sobre todo comenzamos a revisar más la información porque hablamos de café orgánico, de café convencional, de café para procesar, de café tostado, semitostado. Entonces, los hábitos y costumbres también nos pueden marcar la pauta para poder aplicar ciertos criterios de evaluación dentro del índice de atracción. Recuerden que estamos enfocados el día de hoy en ver qué tan atractivo es nuestro producto en el mercado, en un mercado en el exterior. Y aspectos sociales, parte 2, que vienen a ser también las estructuras familiares, cuando tu producto va dirigido a una estructura familiar, ¿no? Hablamos de jaleas, por ejemplo, estadounidense o una estructura familiar europea, donde la unifamiliaridad es la que tiene mayor predominio que familias numerosas, como lo es en el caso de Estados Unidos, valga decirlo también. Hay algunos estados que sí tienen familias numerosas y otros estados no, que tienen otro tipo de características sociales, ¿no? Incluso otras clases sociales. No va a ser lo mismo vender productos selectivos en estados como en Nueva York, con estados como, digamos, no sé, Los Ángeles, y ese estado no es que tenga un poder adquisitivo menor, pero sin embargo está direccionado al consumo por otro lado, ¿no? Entonces todo va a ser muy, muy dependiente de cómo es nuestro producto. ¿Okay? Y otros aspectos sobre salud, bienestar, expectativas de vida, mortalidad, patologías frecuentes, política de desarrollo social. Creo que la tasa de natalidad o la tasa de eh, mortalidad también podría marcar cierta pauta. Con respecto al tema del entorno tecnológico, el tema tecnológico que es muy importante porque va a estar ligado también, al tema del consumo de nuestros productos, a la venta de nuestros productos. Ya no, si antes de la pandemia, antes de que pensara la pandemia, ya no existía un tema físico en anaqueles de supermercados, hablando de productos perecibles de consumo, y ya estaban ofreciendo la cadena de supermercados, tiendas especializadas, ya nos estaban ofreciendo espacios virtuales antes de la pandemia. Imagínense ahora,
en el que el acceso es mucho más restringido, en el que tenemos menor cantidad de personas asistiendo a los supermercados y el comercio electrónico se ha incrementado. Qué importante es este factor en estos momentos, ¿no? Y poder identificar algunas variables importantes. Por ejemplo, tenemos la investigación interna, investigación y desarrollo, índice de acceso a Internet, línea de teléfono, tasa de innovación, exportaciones con contenido tecnológico, publicaciones científicas, índice de usuario móvil. El índice de usuario móvil es muy importante porque ya no estamos hablando de comercio electrónico como tendencia, sino del mobile phone, que el teléfono es el que se convierte en la unidad, en el instrumento fundamental para las compras. Ya deja de ser el Internet. O sea, me refiero al Internet, a las páginas web. O sea, me refiero de que ya ha pasado a segundo plano entrar a una computadora, entrar a una página web, elegir el producto, sino que a través de los teléfonos, pues se llama el mobile market o el e-móvil, lo que está dándonos mayor pauta para que a través de distintas aplicaciones, redes sociales, en fin, los productos y hacer compras directas, subirlas al carrito, hacer los pagos, en fin, rápidamente tomar todas las decisiones. Y el comercio electrónico también, ¿no? No es lo mismo tener un país con 20% de comercio electrónico o 45% de comercio electrónico como es Chile, ¿no? Entonces, ahí tenemos que revisar mucho. Hay mucho trabajo por revisar. Y después tenemos acá el entorno medioambiental, que también ha entrado a tallar muchísimo. Nosotros vamos a revisar unas plataformas en este momento para que nos ayuden justamente a armar nuestro índice de atracción de mercado, ¿no? Pero dentro del medio ambiente, que el impacto social sostenible con respecto al medio ambiente está tomando protagonismo. ¿Bien? Este entorno es muy importante también. No le estamos dando un sobrepeso o un peso porcentual tan importante, pero sí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que ya a mediano, a largo plazo, los países están preocupándose más por el medio ambiente y tenemos que, ojo, si bien el comercio electrónico es lo principal, esos envases, esos embalajes tienen que ser 100% reusables, 100% renovables, incluso hasta los pallets. Y los envases tienen que tener ciertas características que ayuden al medio ambiente. Y ver y evaluar a esos países cuál es el mejor, cuál es el que mi producto ecoamigable, con un envase ecoamigable, pueda acceder. ¿Cuáles de los países tienen más leyes medioambientales? ¿Cuál tiene un nivel de contaminación superior? Porque es el que va a perder. ¿Quién tiene una gestión, una inversión ambiental? ¿Quién tiene cultura ambiental? Organización, participación, producción más limpia, infraestructura de soporte, biodiversidad, responsabilidad social, productividad del ecosistema. Entonces, todas esas características o variables que acabo de mencionar son las que nos van a permitir a nosotros decir, ok, un producto que es ecoamigable, que tengo certificaciones amigable con la naturaleza, con los animales, con las aves, con las abejas incluso, tengo certificaciones de respeto al medio ambiente, de la capa de ozono, de la emisión de CO2, y están inmersas, printeadas en mi envase, porque llevo la delantera a función de mi competencia con respecto a una diversidad de certificaciones. A la par, mi envase también es ecoamigable, es compostable, también tiene su propia certificación. Entonces, este producto es un producto atractivo, pero un producto atractivo al país que tenga mayor desarrollo en lo que respecta al tema medioambiental. ¿Eh? Entonces, este es el resultado final, eso es lo que queremos apuntar, ese es el entregable del día de hoy. Vamos a armarlo juntos, porque lamentablemente el tiempo siempre nos queda corto, pero vamos a marcar las pautas como caso y vamos a ir aterrizando poco a poco del caso y aterrizamos el caso de una manera en el que podamos formar nosotros mismos nuestro índice de atracción y que finalmente lo vamos a aterrizar, como pueden ver ustedes en el ejemplo, ¿no? Con distintos entornos, y los entornos lo vamos a subdividir, porque queremos ver variables distintas, cada uno de la terna de países, y finalmente tendremos un ganador en base al índice de atracción de mercados. Eso es, el índice de atracción de mercados.
Entonces, a manera de conclusión, ¿vamos a trabajar los 6 entornos? Sí, el físico, el político-legal, el económico, el sociocultural, el medioambiental y el tecnológico. Pero cada uno de esos entornos vamos a subdividirlo en 3 variables, ¿no? Ustedes pueden usar 5 variables o 6, pero de manera más dinámica, creo que podemos abrirlo para 3 variables, las principales, las que están afectas a nuestro producto. ¿Y cuál es nuestro producto? Pues es el caso que vamos a resolver y que paso a continuación leo. A ver, tenemos que hacer matriz de inteligencia de mercados en el exterior. La empresa Natura Perú, RL, del departamento de Puno, a través del financiamiento de la PAI, aparece de nuevo el PAI, el Plan de Internacionalización, y con su participación en Expo Alimentaria 2020, que ha sido una feria 100% virtual, la principal feria de alimentos de la región, como ustedes saben, Expo Alimentaria, esta empresa, Natura Perú, empezará sus actividades de comercio exterior en el 2021. Con la exportación de sacos de quinoa orgánica certificada. Ahí está. Entonces tenemos ya bien definido el producto, partida arancelaria 1008.50.90.00, muy bien identificado, la exportación de los sacos de quinoa certificada y quinoa orgánica. O sea que ya ese envase, que son sacos de polipropileno, polietileno, tiene que ser muy bien printeado con la certificación orgánica. Es un producto orgánico, así que hay que certificarlo. Claro que a la par se llevará algunos documentos que lo validen, ¿verdad? La empresa, aplicando una matriz de inteligencia comercial de mercado internacional, debe determinar cuál es el destino más óptimo para sus exportaciones. Tomando en cuenta que los 3 principales países son Estados Unidos, Canadá, Francia. Son los principales destinos de la quinoa peruana, ¿no? Con una participación de 37, 7 y 5% respectivamente. Ahí ya notamos la diferencia abismal que existe en el comportamiento de Estados Unidos. Se lleva la mayor parte de la torta. Hay otros países también con menor participación en las exportaciones peruanas hacia el mercado, hacia estos 3 mercados, hacia esta terna, pero vemos que en Estados Unidos se lleva un 37%, que es muy importante, es muy importante. De hecho, Estados Unidos solamente a la actualidad, ¿no? Ya hubo algunos temas ahí, algunos problemillas con respecto a la quinoa convencional y por ende es mejor que Estados Unidos compre quinoa orgánica, es la única forma, la única aceptada por el organismo FDA, que regula el tema de los alimentos. Entonces Perú solamente exporta quinoa orgánica a ese país, ¿no? Hay que armar la matriz de inteligencia de mercados internacionales en base al índice de atracción e identificar el país más óptimo, y eso es lo que vamos a comenzar a hacer para trabajar, y lo vamos a hacer de manera de resumen, de manera rápida, para que el tiempo nos dé, porque siempre estamos con el tiempo justo, pero ahora vamos a avanzar mucho más rápido. Se dan cuenta en la matriz que hemos compartido con ustedes, en redes sociales, ustedes lo pueden revisar, lo pueden bajar. Se dan cuenta, en este Excel tenemos dos hojas. ¿Okay? La hoja número 1, que vamos a hacer el desarrollo de las variables a nivel, lo vamos a armar junto a nivel de factores, y vemos el tema del resumen, en el que solamente vamos a ubicar los 6 factores a evaluaciones con sus niveles de importancia y su respectivo puntaje para finalmente identificar quién es el ganador, ¿no? Entonces, eso lo vamos a trabajar de esta manera y lo vamos a hacer juntos. Entonces, tenemos 6 factores. Vamos a ver, vamos a ir identificándolos juntos. Tenemos el factor, vamos a ponerlo con la letra F nomás, creo. Vamos a ver. Tenemos el factor político-legal. Tenemos el físico, sociocultural, económico. Muy bien, el físico. Tenemos el sociocultural. Tenemos el factor económico. Recordemos que nuestro producto es quinoa, es un producto de consumo masivo. El económico
el medioambiental y el tecnológico, ¿no? El factor medioambiental y el factor tecnológico. Muy bien. Entonces, aquí nosotros vamos a darle un nivel de importancia, a nivel porcentual. Vamos a darle un nivel, recordemos que la suma de todos los niveles de importancia, que son a nivel porcentual, tiene que sumar 100%. A ver, yo creo que el político legal podríamos trabajarlo en base a un 10%. Es importante, sí, pero recordemos que tenemos algunos otros características o variables que son de suma importancia para mi producto, que es un producto de consumo masivo. Un poco selectivo, pero creo que ya se ha popularizado mucho el tema del consumo orgánico a nivel mundial. El físico sí creo que le damos un 5%, no es tan importante llegar a conocer la cantidad territorial o los principales puertos, porque finalmente cuando ya tenemos un producto o un país ganador, se tiene que adaptar a su principal puerto. Si tenga un puerto, el otro tenga 20, siempre hay una disposición a trabajar con el principal. El sociocultural sí le pondría un 20%, porque es importante conocer los sectores. Ahora vamos a enfocarnos en qué sectores queremos llegar, al igual que el económico, que también creo que es importante. Y el medioambiental le vamos a poner un 5%, porque si bien el producto es un producto orgánico, no estamos planteando un tema de usar un envase 100% amigable, compostable, etc. Y vamos a ponerle al factor tecnológico, creo yo, un 30%, porque es muy importante actualmente la tecnología en ese país. Y creo que el económico lo subiremos a un 25%, al igual que el sociocultural. Muy bien, entonces la sumatoria, y eso va a depender de lo que ustedes estipulen dentro de su producto, de su proyecto, y la suma tiene que darnos un total de 100%. Ok, genial. Ahora vamos a revisar las variables, ¿no? Rápidamente vamos a ir revisando algunas y vamos a revisar algunas plataformas comerciales nacionales e internacionales para ir armando entre nosotros nuestro índice de atracción. En el tema de político legal, digamos que el riesgo país es importante. El riesgo país se divide en situación política y economía externa. Creo que el índice de democracia también, o el índice de corrupción, también sería importante. Muy bien. En el tema físico, la extensión territorial es la que va a marcar la pauta para conocer, y la cantidad o el número de puertos importantes también nos puede dar, y la distancia del Callao hacia el principal puerto. ¿Bien? La distancia del Callao al principal puerto. En sociocultural vamos a ver la población, pero la población va a estar dirigida en el intervalo de estudio. No vamos a hablar de la población general, sino vamos a elegir un intervalo. Este producto es consumo masivo, pero dirijamos a sectores específicos de edades. De repente, un poco más juvenil, o una mezcla de juvenil, digamos, de 20 a 30, 40 años, que son los más preocupados en el tema alimenticio, nutritivo, el gimnasio, y todo ese tema de actividades, ¿ya? Entonces, no vamos a poner la población general, vamos a poner la población, pero el intervalo específico. Bien, y creo que también podemos poner algunos hábitos o costumbres dentro del sociocultural. Vamos a revisar qué podemos elegir. Tenemos que definir claramente si estamos hablando de familias, entonces tenemos que hablar de estructuras familiares, creo que clases sociales, y creo que hábitos y costumbres serían también muy importantes, ¿no? La cantidad de personas que consumen productos veganos, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que el tema de la clase social puede ayudar mucho también, y tantear el tipo de costumbres y hábitos. Muy bien. En el tema económico, creo que el PBI per cápita es muy importante. Después tenemos el nivel de desempleo y el nivel de pobreza, ¿no?
Muy bien. Después en el medioambiental, vamos a ver qué podemos extraer del tema medioambiental, pero creo que leyes medioambientales y nivel de contaminación es importante. El nivel de contaminación. Y por último, el tema de la responsabilidad, de la cultura ambiental también puede ser, ¿no? Tenemos una cultura ambiental. Cultura ambiental. Y finalmente, el tema del factor tecnológico, y para eso tenemos el tema de acceso a Internet, índice de usuario móvil y comercio electrónico, ¿no? ¿Qué porcentaje tiene acceso a Internet? Usuarios móviles. Y comercio electrónico. E-commerce es importante. Este país. Muy bien. Entonces nosotros tenemos aquí claramente las variables por cada entorno que vamos a revisar, que vamos a aplicar en este índice de atracción. Recordemos que el objetivo de este caso es tener ubicado cuál de los 3 países de esta terna, muy bien, es más atractivo mi producto. Y no nos dejemos guiar por ese 37% que indiqué al presentar el caso, porque de repente Francia tiene un 5%, es ok, puede tener 5%, pero sin embargo mi producto es más atractivo ahí, cuando hago este tipo de evaluaciones. Bien, ahora vamos con el tema de político legal. ¿Cuál es la página? Vamos a revisar algunas herramientas virtuales, algunas plataformas, ¿ok? Pero estas plataformas tienen que ser también apoyadas por distintas informaciones que ustedes puedan conseguir y que puedan dar pie a que tengan cierta evaluación. ¿A qué me refiero? ¿No? En todas estas plataformas que podemos ver. Existen muchas, ¿no? Hablamos del tema de la FAO, el tema de, si hablamos de Europa, Eurostat, o Sport-GLD, hablamos de Estados Unidos, hablamos de UCTC. Existen una serie de plataformas. Sin embargo, hay algunas evaluaciones de variables que nosotros podemos hacer sin necesidad de abrir una plataforma comercial. Y estamos en base a estudios que se han realizado en distintos países por distintos países también. O porque podemos realizar nuestros PDMs también y saber cómo se están comportando a nivel medioambiental. Entonces, podemos indicar lo siguiente. Claramente está que podemos nosotros utilizar base de datos o base cualitativa que ya existe en estudios realizados por, digamos, ProColombia, ProChile, que son los convalida PROMPERÚ, y podemos utilizarlo también para nuestra matriz, siempre y cuando tengamos el sustento y evidenciemos que la información es real, ¿no? A ver, por el tema de político legal, creo que vamos a usar SECSE. SECSE es la página web de lo que es el riesgo país, y aquí nosotros vamos muy importante, nos va a dar mucho aporte con respecto a los países que están dentro de esa terna. Tenemos a Estados Unidos, tenemos a Canadá y tenemos a Francia. Y primero ubiquemos cómo está la situación política para poder darle un tema de evaluación. A ver, estamos en SECSE, sexe.es, eso lo marca el riesgo país. Ustedes tienen ahí la página a la que pueden acceder. Tenemos una conferencia también netamente de full plataformas comerciales, así que vamos a pasar los links también para que sigan la secuencia temática y tengan ya el conocimiento no solamente adquirido a través de la conferencia, sino también la información a la mano, la pueden bajar, la pueden sustentar, para tenerla siempre a la mano, básicamente, para tenerla siempre a la mano. A ver, primero empezamos con Francia, a ver qué nos dice Francia con respecto al tema de su situación política, y así tenemos que ir llenando. Ustedes van a ver cómo vamos llenando esta información. A ver, Francia tiene una situación política muy estable y una economía externa regular, que está mejorando. Porque si se dan cuenta, claramente indica que Francia tenía una evolución negativa. Sin embargo, actualmente tiene una economía externa regular. Es muy estable a nivel político, pero a nivel económico es regular. No es tan importante, es regular, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir llenando esta información. Situación política muy estable, Francia,
y hay que usar la palabra muy estable, porque también existe estable, y una economía externa regular, ¿no? Entonces vamos a pasarnos, vamos a saltarnos porque vamos avanzando. El principal puerto de Francia, que es Génova, ¿cuál es la distancia que tiene Callao con Francia? Digamos, y podemos hablar acerca de 22 días de tiempo de tránsito. Entonces sabemos, 22 días de tiempo de tránsito. Con el tema de la situación sociocultural, los factores socioculturales, aquí nos enfocamos en dónde. Tenemos otra plataforma importante que es dejamos Sexe un momento y nos dirigimos hacia Fatbook. Fatbook es, como ustedes saben, la CIA, que es la agencia de inteligencia de Estados Unidos, pone a disposición de todo el mundo, de todos los países, información genérica con respecto a varios factores. Y nosotros queremos revisar ahorita el factor sociocultural antes de pasar al factor, si no me equivoco, económico, ¿no? En ambos casos, tanto el factor sociocultural y el factor económico, CIA Fatbook nos está ayudando muchísimo, nos va a marcar mucho la pauta. A ver, vamos a ver qué información necesitamos extraer de aquí. Vamos a primero entrar con Francia, aquí donde dice please select a country to view, vamos a elegir el país, en este caso Francia. Muy bien, Francia. Y nos va a dar justamente la información que nosotros necesitamos. Y está separado justamente por eso. Geografía, persona y sociedad, economía, gobierno. Y ahora estamos viendo el tema de la población, ¿verdad? Población y sociedad. Entonces, abrimos la parte de población y sociedad. Tenemos a la población total, 67 millones. Pero, sin embargo, nosotros queremos dirigirnos a una estructura de edades, ¿no? Age Structure, queremos saber básicamente qué porcentaje o del país o la cantidad de habitantes que vayan entre la edad de 25 y 54 años, ¿no? A ver, mejor hagamos la estructura de 15 a 24 años, ¿no? Personas que son mucho más jóvenes, que están más preocupados por el tema de la salud, de productos orgánicos. Lo hemos leído en varias oportunidades también y en distintos conferencias lo hemos hablado, de que la tendencia del consumo orgánico, que es una tendencia que tiene más de 20 años, está enfocada básicamente en personas jóvenes que quieren tener más cuidado con su vida, ¿no? Entonces, de 25 a 54 años creo que sería un buen intervalo de tiempo. Y esto es 12 millones. O sea, y encima tiene un muy buen porcentaje en Francia, 12 millones. A ver. Entonces tenemos a la población de 12 millones, vamos a poner, son más de 12 millones, pero vamos a ponerlo de manera referencial, 12 millones. Recuerden lo siguiente, estamos hablando de una estructura de tiempo. No estamos hablando de toda la población, no estamos hablando de 67 millones, sino 12 millones, que representa el 38% y algo, si no me equivoco. Y después pasamos a la parte económica, ¿no? Para avanzar rápidamente porque el tiempo nos queda corto. Ustedes están aquí, pueden leer mortalidad. Entonces, ahí esta información también es importante. El tema de los sexos, cuando te quieres centrar básicamente, no sé, en mujeres, el producto cosmético. Como les dije, todo va a depender de nuestro proyecto, todo va a depender de nuestro producto. Ahora vamos al siguiente factor, que es el de economía. Entramos igual a la economía y podemos ver distintas variables y nos quedamos con el PBI per cápita. Ok, vamos con el PBI per cápita y hablamos de 44.100 dólares. Ese es el ingreso per cápita. Muy bien, ingreso per cápita importante, 42.100 dólares. Bien, es un PBI per cápita muy, muy interesante, que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando hagamos esta evaluación, ¿no? Y así vamos a ir llenándolo. Vamos a ver aquí, vamos a darle forma en moneda. Muy bien. Y esta matriz, la cual tienen ustedes en su poder, tienen que llenarla en su totalidad, en base justamente a lo que estamos revisando. En el tema medioambiental, yo sí recomiendo que los enfoquemos más en estudios cualitativos,
en planes de desarrollo de mercado, que revisemos cuál es su función, y de los tres yo podría darle mucho más puntuación así, solamente por temas de conocimiento general a Francia con respecto al medio ambiente. Y seguramente Francia va a ganar con respecto al medio ambiente, porque justamente es el país el que tiene mayor desarrollado el tema de las leyes, de las normativas, de la cultura, del nivel de cuidado del propio medio ambiente. ¿Okay? Entonces, ahí quiero que quede sumamente claro que vamos a utilizar mucha base conceptual, mucho estudio cualitativo para poder llenar la parte de la estructura del factor medioambiental, al igual que el tema tecnológico. Entonces, yo lo que busco es que todos en equipo comiencen a trabajar y a revisar esta información y que esta matriz, que se va a convertir en una matriz de resumen, tenga básicamente identificado cómo se tiene que armar. Por ejemplo, voy a hacer dos ejemplos rápidamente de evaluación antes de pasar a la parte de resumen. Por ejemplo, el tiempo de tránsito entre Perú y Francia, 22 días. Digamos que el tiempo de tránsito de Perú a Canadá, estamos hablando de 17 días. Y en el caso de Estados Unidos, se puede hablar de 16 días al puerto principal, que es Los Ángeles, ¿no? Entonces, aquí nosotros digamos lo siguiente. La evaluación es del 1 al 3, ¿okay? Donde 1 es el menor puntaje y 3 es el máximo puntaje. ¿Cuál es el país que gana aquí en el tema de distancias? Pues gana Estados Unidos con 3 puntos. ¿Por qué? Porque es el país más cercano al puerto del Callao. Es una variable dentro de un entorno. Recordemos que son más de 20 variables las que estamos revisando. Entonces le ponemos 3 puntos, pero a ese tenemos que multiplicarle. ¿Por qué? Tenemos que multiplicarle por el peso porcentual de esta variable, que es 5%. El siguiente país es Canadá con 17 días, es el segundo, igual con 2 puntos, y se multiplica con el peso porcentual, y tenemos aquí 5%, y finalmente tenemos a Francia, que en este caso queda en último lugar con un punto dentro del peso del 5%, y es 0.05. Por ejemplo, en el tema de la situación política, a ver, hemos visto Francia, nos falta Canadá y Estados Unidos. Para ello, volvemos a SECSE. ¿Okay? Vamos a buscar Canadá para ir llenando y revisar cuál es el país que tiene mejor el factor sociopolítico. Canadá. En estas dos variables dentro del factor sociopolítico. A ver, ¿cuál es la situación política? Muy estable. Cuando encontremos esta situación en la que hay puntaje, ¿muy bien? A ver, tenemos una situación política muy estable y una economía externa favorable. Ajá, ahí ya se diferencia Canadá de Francia. Muy estable y favorable. Muy bien. Aquí es muy estable. Y tiene una economía externa favorable. Ahí ya marcó la pauta que si bien empatado en situación política, en economía externa, Canadá le va ganando a Francia hasta el momento. Ahora pasamos con Estados Unidos, o United States, como esté ubicado, hay que chequearlo. O Estados Unidos en castellano debe estar. Sí, así es, Estados Unidos. Y vemos cómo está Estados Unidos. Situación política muy estable, muy bien, muy estable y economía externa desfavorable, muy estable y desfavorable. Entonces, muy estable, pero su economía externa es desfavorable. Por consiguiente, dentro del factor político-legal, vamos a sombrear aquí, estas dos variables, la terna de países se muestra como muy estable, las tres. Entonces tienen el mismo puntaje, tienen 3 puntos. Eso acabo de indicar cuando se trata de, y lo multiplicamos por 10%, que es el peso.
Cuando se trata de un empate, como es en este caso, se tiene el mayor puntaje. Se multiplica con el peso, que es 10%. Muy bien. Y al igual que... Ajá, ahí está. Listo. Muy bien. Entonces, ahí tenemos que hay un empate. Con respecto a la economía externa, ¿cuál es el que mandaría? Miren, tenemos regular, tenemos favorable y tenemos desfavorable. Favorable es la característica ganadora. Entonces aquí claramente tenemos que Canadá gana en esta oportunidad con 3 puntos. Bien, se multiplica por el peso, 10%. En segundo lugar tenemos a Francia con regular, 2 puntos. Igual lo multiplicamos por el precio, muy bien. Y finalmente está Estados Unidos, que es desfavorable, con 1 punto y lo multiplicamos por el peso. Muy bien. Listo. A manera de resumen, por ejemplo, podemos indicar que si no existiera el índice de la corrupción y nos quedamos solamente con dos variables, en el factor político legal, el ganador sería 0.5, 0.6, 0.4. El ganador sería Canadá. Entonces, nos estamos dando cuenta de que independientemente de cuál sea el principal destino de la quinoa en el Perú, es importante que nosotros conozcamos y sepamos claramente que en un índice de atracción de mercado, nuestro producto en cuál mercado es más atractivo. Así como hay el índice de competitivo, en este caso, estamos revisando en cuál país mi producto es más atractivo. Porque a veces nosotros cuando revisamos data, nos dicen, sí, pero tenemos a Estados Unidos como el principal destino de las exportaciones peruanas. Por ende, tienes que ir a meterte a Estados Unidos, donde está, volvemos a la metodología del Ocean Blue, donde está toda la competencia. No, hagamos un trabajo de inteligencia, justamente inteligencia de mercado, que es lo que estamos revisando el día de hoy, es lo que debemos hacer. Esta es la manera de resumen lo que queremos llegar. De esa matriz tenemos que extraer del entorno físico quién es el ganador, qué puntaje tuvo, del político legal, del económico, del sociocultural, del medioambiental y del tecnológico. Para que finalmente, es que hayamos obtenido estas tres, esta terna de países que ha sido sujeto a la evaluación según factores del índice de atracción, podemos indicar que mi producto es más atractivo en tal o cual país. Y ahí se va a notar la diferencia que existe entre tener un producto y decir, pero aquí estamos haciendo inteligencia de mercados. Y al hacer inteligencia de mercado, justamente estamos tomando otro tipo de índice de evaluación que normalmente no se toman cuando es momento de revisar algunas acciones, algunas estrategias comerciales, sobre todo para ingresar a nuevos mercados. Yo los invito a que no nos quedemos solamente con esta parte, ¿no? Tengo una terna de países, los cuales esta terna de países puede ser por mayores consumidores en el mundo, puede ser por principales destinos de las exportaciones peruanas, pueden ser por índices per cápita de consumo, del producto final, en fin, tenemos una serie de alternativas, pero quedémonos con esta idea, ¿no? El índice de atracción dentro de la inteligencia comercial de mercados en el exterior nos va a permitir identificar en cuál es más atractivo. Ya hemos revisado los factores, hemos revisado todas las características y las variables de estos factores. La información está con ustedes, Camex comparte con ustedes la información. Quedémonos con esa matriz, por favor, trabajémosla con mayor detenimiento y llenemos toda la matriz y obtengamos un resultado que nos permita claramente saber que mi producto puede ser protagonista en un determinado país siempre y cuando yo haga un trabajo de inteligencia como lo estamos haciendo en este momento. Muy bien. Nada, quería agradecerles a todos por su atención. Ha sido muy importante resolver este caso. Siempre el tiempo nos queda corto, pero tratamos de coger. Pero al menos tenemos la información ahí. Ustedes tienen ahí también, básicamente,
las matrices y la parte teórica, que son justamente lo que convalida a ambos, ¿no? La parte teórica y la parte práctica, para que podamos sacar bien la conferencia del día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente conferencia.